Vamos a tocar el tema las medidas cautelares en el proceso civil. Concepto. Las medidas cautelares son las que el juez dispone para impedir actos de disposición o administración que disminuyan la responsabilidad patrimonial y conviertan en ilusorio el resultado del juicio. Las medidas cautelares están destinadas, más que a hacer justicia, a dar tiempo a que la justicia llegue. Tienen por objeto asegurar la eficacia de la resolución que se vaya a dictar y de este modo asegurar el contenido práctico de la función judicial. Están legisladas en el Código Procesal Civil desde el artículo 691 al artículo 730. Vale decir, en 40 artículos. La legislación sobre esta figura procesal es muy extensa, comparando con otros institutos, como por ejemplo las nulidades procesales, que están legisladas en 7 artículos, los plazos procesales, que están también legislados en 7 artículos, etc. Fundamento. La demora en la tramitación de un juicio no puede traducirse en perjuicio. El maestro italiano Giovenda decía: la necesidad de servirse del proceso para obtener razón no debe volverse contra quien tiene razón. Oportunidad. Las medidas cautelares pueden solicitarse antes de la demanda, en cuyo caso se deben cumplir con todos los requisitos de una acción introductoria de instancia principal, además de cumplir con los presupuestos genéricos de las medidas cautelares, que veremos más adelante. También pueden ser solicitadas y otorgadas conjuntamente con la demanda que se instaure. Y también, por último, pueden ser solicitadas después de iniciado el juicio. Competencia. Es competente el juez que será el del juicio principal, dado que la medida cautelar es un accesorio del principal. Véase sobre este particular lo que dispone el artículo 18 del Código de Organización Judicial. ¿Sobre qué bienes se hacen efectivas? Aquí la realidad supera la imaginación. Por ejemplo, en Italia, un juez dispuso el resguardo judicial de una montaña porque se la consideró un tesoro turístico. En el embargo, por ejemplo, se puede otorgar la medida cautelar sobre todo lo que puede ser vendido. Muy bien, ahora veremos cuáles son los presupuestos genéricos de las medidas cautelares. Los presupuestos son los antecedentes necesarios o supuestos condicionantes para que un acto procesal pueda tener validez y eficacia. Los presupuestos genéricos de las medidas cautelares corresponden a todas las medidas cautelares. Siempre que se pida una medida cautelar, para que el juez pueda otorgarlas, se deben cumplir con los presupuestos genéricos. Estos presupuestos genéricos son la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la contracautela. Vamos por el comienzo. Verosimilitud del derecho
significa apariencia de verdadero, apariencia de ser creíble. No, verosimilitud no es igual a certeza. Es, como dije, que el derecho sea creíble, aparentemente cierto. Se debe acreditar prima facie y es el fundamento por el cual se concede la medida cautelar. Existen, sin embargo, casos en que la verosimilitud del derecho se presume. Por ejemplo, cuando se ha obtenido una sentencia definitiva favorable, cuando la parte fue declarada en rebeldía o cuando se ejecuta un título ejecutivo. Segundo, peligro en la demora. En el peligro radica el interés jurídico del peticionante de la medida cautelar. Es la razón de la existencia de la misma, el por qué existe este instituto. Se trata de evitar un peligro irreparable por otros medios procesales y B, que la tutela jurídica definitiva llegue demasiado tarde. El peligro puede ser objetivo cuando surge del propio objeto a cautelar o subjetivo cuando proviene de la actitud de la persona, de su conducta actual o futura. La misma puede ser apreciada incluso por indicios. Tercer presupuesto, contracautela. La contracautela es la garantía que debe otorgar el solicitante de la medida cautelar. Puede ser prestada por el interesado o por un tercero. Constituye un requisito de admisibilidad, es decir, es una condición para otorgar la medida cautelar. Se funda en el principio de igualdad y de este modo reemplaza en cierta medida a la bilateralidad, que no se produce con las medidas cautelares. La contracautela debe ser suficiente para cubrir las costas del juicio los daños y perjuicios que pudieran ser causadas con la medida cautelar dispuesta. Clases de contracautela. Puede ser real, hipoteca, prenda, depósito de dinero, de valores, de títulos valores, o personal, fianza o aval. La fianza o el aval es dada por un tercero y se constituye por acta que se labra en el expediente y es firmada por el fiador, quien debe estar domiciliado en el lugar de la circunscripción judicial del juzgado que entiende en la causa y ser abonado. Eso dispone el Código Civil. También hay una clase de contracautela que consiste en la caución juratoria, la cual es muy discutida y consiste en el juramento que presta el peticionante en un acta que es labrada también en el expediente. Esta caución juratoria es una caución excepcional y solamente podría estar dado en contados casos. Existen también personas eximidas de otorgar contracautela. Estas son, por ejemplo, el Estado y las municipalidades, porque como dicen en el derecho romano, fiscus semper solvens est, el fisco siempre es solvente. También están eximidas las personas que están beneficiadas
de litigar sin gastos o las personas reconocidamente abonadas, como dice el artículo 1457 del Código Civil. Caracteres de las medidas cautelares. Las medidas cautelares son provisionales, tienen una vigencia transitoria. De allí que no causan estado. La resolución que se dicte no tiene eficacia de cosa juzgada. En consecuencia, pueden ser revocadas en cualquier momento del juicio principal. Duran mientras existan las circunstancias que le hicieron viable y en consecuencia siempre dependen del juicio principal porque son accesorias. Flexible. La medida cautelar es flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que el que pide la medida cautelar, una vez que la misma es otorgada, puede solicitar su ampliación, que se refiere al monto. Puede también solicitar la mejora, que se refiere al número de bienes. Y puede solicitar la sustitución, vale decir, el cambio de una medida cautelar por otra medida cautelar. El afectado también puede solicitar la reducción de la medida cautelar, vale decir, la reducción del monto. Como el que pide puede solicitar la ampliación, el afectado puede solicitar la reducción. También puede solicitar el afectado la sustitución de la medida, asimismo como el que pide también puede solicitarla. La vía para obtener estas circunstancias es la del incidente. Lo importante es que la garantía sea suficiente, real o personal. Tercero, como se dijo, es un carácter de la medida cautelar el que sea accesoria. Quiere decir que las mismas no tienen un fin en sí mismas, sino solo sirven, importante, para asegurar el objeto del juicio. Siempre se disponen y están al servicio de un juicio principal. De allí el carácter de accesorias. Inaudita par es otro carácter de la medida cautelar. Inaudita par significa que la resolución que se dicta se hace sin oír a la otra parte, obviándose momentáneamente el principio de bilateralidad. La razón es por el carácter urgente de la medida y el peligro de que se torne el derecho inocuo. Mediante el recurso de apelación se puede apelar, como su nombre lo dice, la disposición del juez que concede la medida cautelar. En este caso, el recurso se otorga sin efecto suspensivo. Y si la medida cautelar es negada por el juez o hizo cesar la misma, el peticionante puede también interponer el recurso de apelación, pero en este caso el recurso se otorga con efecto suspensivo. Facultades del juez. Como hemos mencionado, el juez competente para entender de las medidas cautelares es el juez que va a hacer del juicio principal. El que va a hacer en el caso de que sea antes de la demanda y el que es en el caso de que sea después o durante el proceso.
Estas facultades del juez se fundan en el principio de humanización del proceso, en el sentido de que el proceso, no puede ni debe servir para causar daños o vejámenes innecesarios. La regla es que las medidas cautelares sean otorgadas en su justa medida. No debe pecarse por exceso, porque ello ocasionaría un daño que como tal debe ser reparado, ni por defecto, porque la medida cautelar resultaría, en este caso, inocua. Facultades. El juez puede disponer una medida cautelar distinta a la solicitada por la parte, o puede limitarla en sus efectos. Caducidad. El artículo 701 del Código Procesal Civil establece que las medidas cautelares caducan en el plazo de 5 años contados desde la fecha en que fueron ordenadas. Este artículo 701 del Código Procesal fue modificado en el año 2014, fue modificado y ahí se establece la norma general de caducidad que antes no existía para todas las medidas cautelares. Ahora bien, si las medidas cautelares fueron pedidas, ordenadas y hechas efectivas antes del proceso, artículo 700 del Código Procesal en este caso, el que la solicitó debe promover el juicio respectivo en el plazo de 10 días. Si así no lo hace, la medida cautelar queda caduca. Y debe tratarse además de una obligación exigible, vale decir, no sujeta a plazo o condición. Responsabilidad. Acá el principio fundamental es que los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Artículo 372 del Código Civil. Las medidas cautelares se dictan por cuenta y riesgo de quien solicitó, pudiendo ocasionar perjuicios patrimoniales directos, no resarcibles mediante la condena en costa. Estos perjuicios pueden ser materiales y morales. Surgen esta responsabilidad por el hecho de haber pedido la medida cautelar sin derecho o con abuso del derecho. El juez competente para establecer la responsabilidad es el juez del juicio principal. Y el monto, una vez establecida la responsabilidad, el monto de los daños y perjuicios debe ser fijado también por el principio de conexidad por el mismo juez que está entendiendo el asunto. Esta fijación del monto se realiza mediante un juicio sumario. El mismo es exclusivamente para fijar el monto del juez de la responsabilidad, como dije,
en el caso de que la misma haya sido establecida por el juez. Aquí no se fija en que haya habido dolo, culpa o negligencia. La responsabilidad es objetiva. Clases. Las medidas cautelares pueden ser nominadas o innominadas. Las nominadas son aquellas que están establecidas en el Código Procesal Civil o que están legisladas en el Código Civil u en otras normas. En el Código Procesal Civil están legisladas las siguientes medidas cautelares: el embargo preventivo, la inhibición general de bienes, el secuestro, la anotación de litis, la prohibición de innovar, la prohibición de contratar, la intervención judicial y la administración judicial. Las otras, como dijimos, están establecidas en diversas normas del Código Civil o de otras leyes. En el Código Civil encontramos las que están legisladas en los artículos 327, 776, inciso A, 2376, primer párrafo, 2421, 1481, 1482, etc. Esas son las nominadas. Ahora bien, también existen medidas cautelares innominadas. Estas se refieren a la facultad que tiene el juez, en ausencia de una norma expresa y atendiendo a las necesidades específicas del caso, de dictar una medida cautelar. Esto con el fin de evitar que sus decisiones resulten inocuas o ineficaces. Siempre, en todos los casos, cuando se dicten estas medidas cautelares, ya sean nominadas o innominadas, deben cumplirse los presupuestos con los presupuestos genéricos de las mismas. También aquí debemos recordar el artículo 836 del Código Procesal Civil, que dispone, mejor dicho, que las disposiciones de este Código, del Procesal Civil, serán aplicadas supletoriamente en los procesos sustanciados en otros fueros. Vale decir que lo que hemos mencionado al desarrollar este instituto también se aplican en los procesos que se sustancian en otros fueros que no fuesen solamente el civil. Hasta allí el tema que desarrollamos hoy de las medidas cautelares en el proceso civil.